Bien, en nuestro programa de hoy hemos querido hacer un recorrido por una de las empresas con mayor potencialidad que tiene nuestra Corporación Venezolana de Desarrollo Agrícola, del Agro, como es su sigla, y queremos también complementar un poco la reflexión que en el programa pasado hacíamos sobre los elementos de carácter cultural al cual debemos también aferrarnos y establecérnoslos como un reto. Estas metas que nos hemos querido fijar de 790.000 hectáreas, bueno, es una meta ambiciosa, una meta muy ambiciosa, un reto muy importante, que con el esfuerzo de todos estos muchachos y muchachas, de todos nuestros campesinos, campesinas, esas 41.000 familias, 47.000 familias, campesinas que han recibido más de 1.200.000 hectáreas en titularidad a través del INTI, a través de las asociaciones, a través de las empresas grandes, pequeñas, que del sector agroindustrial hay en el país, ponernos a producir con nuestros esquemas. Y hay dos retos importantes que yo creo que deberíamos evaluar. En lo productivo uno, en primer lugar, y el otro en lo cultural, que tiene que ver con la definición de nuestras categorías. La categoría del desarrollo, por ejemplo, que es una categoría que hemos venido asomando de esta obra de Arturo Escobar, La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Cómo el sistema capitalista mundial, por vía de esta categoría, nos impuso un esquema de desarrollo de dominación. Aquí recogí yo unas palabras que la dijo Harry Truman en enero del año 49, cuando asumió la presidencia. Un extracto de su discurso. Él decía: producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa de conocimiento técnico y científico moderno. Esa es la primera trampita que lanzaron allí, el conocimiento científico y moderno. Luego, en el año 51, 1951, las Naciones Unidas, que se hizo eco de esa propuesta de desarrollo que Estados Unidos asumió como bandera, ya venía teniendo una hegemonía industrial desde finales del siglo XIX, le impuso a Europa un modelo también de desarrollo, y luego esa categoría del desarrollo que nos puso a batir sobre el desarrollo, ¿cuál desarrollo? Igual que el mercado, ¿cuál mercado? Mire cómo lo recoge el documento del año 51 de Naciones Unidas. Leo: hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse, y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda, para no decir de la vida. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. Naciones Unidas, año 1951. ¿Ve? La categoría del concepto de desarrollo lo impusieron sobre la base del esquema del modelo capitalista. Depredador. Luego crearon las grandes instituciones supranacionales, como la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que impuso un esquema de intercambio de bienes y servicios. Luego sometieron a nuestros pueblos, a nuestros campesinos y campesinas, a nuestros indígenas, a nuestras indígenas, a nuestros negros y negras africanos, a nuestros asiáticos y asiáticas de allá del oriente, que también nos dividieron en oriente y occidente, para imponer una cultura. Nos amarraron de sus tecnologías, nos amarraron de sus semillas, de sus agroquímicos, nos amarraron de sus fertilizantes y mataron las prácticas ancestrales que tenían nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, y nos impusieron ese modelo. Nos impusieron el concepto de libertad,
Concepto de libertad, Cuervo, que para ellos está dado sobre la base de la satisfacción de las exigencias que el mercado nos da. Ah, ¿qué es libertad para el capitalismo? Bueno, la posibilidad de que yo pueda escoger entre 20, 40 tipos de zapatos distintos, o 50, 60 tipos de camisas, o 20 o 30 modelos de carro, o 80, 90 modelos de celular. Es decir, en función del mercado, de las opciones del mercado. No el concepto de libertad que nosotros debemos construir desde nuestro socialismo, que tiene que ver con la posibilidad de tener opciones en la vida, de definición de nuestras vidas, de cómo queremos nosotros desarrollarnos, de cómo queremos construir nosotros nuestra realidad, de cómo interpretamos nuestra realidad. Y para ello el conocimiento, por supuesto, pero el conocimiento liberador, no el conocimiento esclavizante, ese que ellos impusieron y que quisieron rematar cuando lanzaron aquel bodrio de Francis Fukuyama del fin de la historia, del fin de las ideologías. No, al contrario, el modelo de Chávez, y por eso Chávez lo llamaba radical, es porque va a las raíces de nuestros genes, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, eso que esta semana vivimos, pues, eso que esta semana vivimos, las raíces de nuestros aborígenes rebeldes, de nuestros negros mestizos rebeldes, contestatarios, cimarrones, como nuestro chocolate cimarrón, ¿verdad? De nuestros campesinos libertadores, esos campesinos soldados que fueron hasta allá, hasta el Cusco, hasta allá, hasta Pativilca, hasta allá, hasta las montañas de los Andes, en Bolivia, en el Alto Perú, y liberaron pueblos. Las batallas de Bolívar, las luchas de Zamora, libertarias, tierra y hombres libres. O sea, ese concepto de libertad nosotros tenemos que sembrarlo en nuestro pueblo, porque ese discurso, que aquí también lo destaca Arturo Escobar de manera magistral, citando a Michel Foucault, dice Foucault, la producción de discursos bajo condiciones de desigualdad en el poder es lo que Mohanty, eso lo cita Foucault de una escritora de la India, es la jugada colonialista, jugada que implica construcciones específicas del sujeto colonial. Le dice, usted tiene que ser esclavo porque usted es negro y usted es mujer y usted es incapaz de hacer lo que nosotros hacemos como países desarrollados. O sea, construyen un discurso al cual nosotros lo asumimos y nos sometemos y asumimos la condición de minusvalía, pues, de minusvalía. Jugada que implica construcciones específicas del sujeto colonial tercermundista en o a través del discurso, de manera que les permiten hacer un ejercicio del poder sobre ese sujeto, es decir, de dominarlo, de dominarlo. El discurso colonial, dice aquí otro autor citado por Arturo Escobar, el discurso colonial es un aparato que pone en marcha el reconocimiento y la negación de las diferencias raciales, culturales e históricas. Su función estratégica predominante es la creación de un espacio para una población sujeto. Somos una población sujeto a ser colonizadas, a ser colonizadas, a ser colonizadas. Bueno, ahí tenemos nosotros ese gran reto de desmontar ese discurso y construir nuestro discurso con nuestros códigos, con nuestras palabras, con nuestras costumbres, con nuestros esquemas, con nuestros métodos. Eso que el profesor Rafael Sánchez nos decía ahora, ¿por qué si antes se sembraba directo? 10 millones de años después que se descubrió que la humanidad había existido, fue que apareció el arado. Por ahí está un libro con una poesía muy bonita, yo no sé si lo tenemos a la mano, una poesía muy bonita de qué pasó, allá lo tiene el profesor, pásemelo allá, profesor. ¿Qué pasó con la tierra cuando llegó el arado? Si teníamos 10 millones de años sembrando de manera directa, ¿me entiendes? Luego, ¿qué pasó con la tierra cuando empezaron a usar transgénicos o semillas trabajadas? Ah, que fue más eficiente. No, no fue más eficiente. Ese discurso del desarrollo que Truman impuso y que luego Naciones Unidas ratificó
y que luego operacionalizó a través de sus organismos internacionales. Lo que ha hecho es poner sobre la tierra más gente pobre, poner sobre la tierra más guerras, más violencia, más muerte, más desolación, poner sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, más suelos infértiles, más desertización, es decir, más desierto, más desgaste del agua, más desgaste del suelo, más pobreza. Entonces, ¿cuál desarrollo? ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? ¿Cuál mercado? ¿Y cómo vamos a hacer ese mercado? He aquí la poesía del libro El campesino amigo de la tierra de Alejandro Tapia Peñalba. Español creo que era. Español. Muy hermosa esta poesía. De cómo el ciego llegó a una conclusión y con sosiego tomó una decisión. De esto tuvo Homero cumplida explicación y con todos los datos llegó a esta conclusión. Esa finca era un desierto por culpa de la erosión. Por ello el conde le dijo cortésmente, el conde labriego, la vida de esta tierra está deshecha y aunque yo no vea, es evidente que no dará cosecha. Yo me quedaré con mi caballo y mi dinero, pues tu finca, está degradada y ni regalada la quiero. Este resumen sobre el conde hace el autor por no hacer lo que corresponde a un buen agricultor. Este ha sido el corto relato de un conde labriego que fue un insensato queriendo engañar a un ciego. A la tierra dio maltrato con el arado y el fuego, fue con el suelo ingrato y con menos visión el ciego. El ciego. Bueno, un discurso de desarrollo, un discurso de libertad, un discurso de justicia que el capitalismo ha construido a su manera, con un modelo que ellos construyeron en su país, en los Estados Unidos y en la Europa occidental, y que ese modelo lo construyeron a costa de la sangre, de la vida, de los recursos, de las riquezas, de materia prima de nuestras tierras, del oro y la plata de nuestros suelos y de nuestros subsuelos, del petróleo, del agua, de los minerales de nuestra tierra, de las culturas que se llevaron de nuestros indígenas, que de manera ancestral aprendieron el uso de la medicina natural y usaban las hierbas que conseguían en nuestras selvas y en nuestros campos y curaban a sus hijos, a sus hijas, y luego se las llevaron y las patentaron y las convirtieron en pildoritas y nos las trajeron a nosotros para acá. Entonces, ese desarrollo, ¿hasta dónde ha sido bueno y hasta dónde ha sido malo? Yo creo que esos dos grandes retos son los retos de este año 2017. El reto de la producción, el reto de la economía, que en esta obra Las Vías Abiertas de América Latina, que el profesor Emir Sader y otros intelectuales de América han puesto al alcance de nosotros, en estas reflexiones que hace Arturo Escobar, investigador científico, ingeniero químico, antropólogo, científico social del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que también es un hombre con una visión ecologista de la vida. En esas reflexiones que hacíamos de Zamora, de Bolívar, por la tenencia de la tierra, no esa tierra como la tienen algunos acá, ociosa, que agarraron esta finca, estas parcelas que se repartieron únicamente para venir los fines de semana y hacer sancocho. No, en unos suelos tan ricos como estos suelos que tenemos nosotros acá. Todas estas tierras tienen que estar sembradas de nuestras semillas, de nuestros productos, de nuestro jengibre, de nuestra yuca, de nuestro tomate, de nuestro pimentón, en armonía, en solidaridad, en comunas, en consejos comunales, en asociaciones, en grupos familiares, en colectivo, y de manera eficiente, porque el socialismo no está reñido con la eficiencia, al contrario, combate la ineficiencia, con amor, con ética, con moral. Lo cultural implica lo moral.
Tenemos que derrotar esa cultura capitalista de la corrupción, del robo, de la incapacidad, de la burocracia. Y tenemos que ser más eficientes, más transparentes. Por eso, en esta experiencia de hoy, nos quisimos poner ese reto. Nos quisimos poner ese reto para que con la ayuda de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, todos juntos, que sepamos que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas, juntos, así, juntos, hermanados, los que vamos a llevar adelante la gran victoria en la guerra económica y en la guerra cultural, que son los dos músculos fuertes que requiere el proceso bolivariano para su consolidación definitiva. Cultivando la patria es cultivar la economía y es cultivar la cultura, es cultivar la revolución bolivariana.